Bueno, originalmente esta plática la daría mi colega el doctor Rosenberg Romero, pero por cuestiones de agenda no puedo estar presente. Bien, esta plática consistirá en los siguientes tópicos. En primera instancia hablaré de la población, de la evolución del crecimiento de la población en México y en el mundo, los escenarios de energía planteados por la Agencia Internacional de Energía y finalmente los escenarios focalizados en México, de las diferentes tecnologías y las políticas públicas. Y finalmente, ¿cuál sería la combinación de todos estos factores para llegar al cumplimiento de los escenarios que plantean en el Acuerdo de París de 2015? Bueno, esos son a grandes rasgos los indicadores de la evolución del crecimiento de la población que la ONU reporta. Esa es la parte aburrida de las matemáticas. Bueno, hay un gráfico en esta parte que es el crecimiento de la población, que se puede notar que es exponencial. Básicamente lo que nos dice las predicciones de población a nivel mundial, pues que ya somos un montón, de población y casi nos vamos a mantener. Originalmente hasta el siglo XVIII las enfermedades, las guerras, la falta de higiene nos mantenían a raya a la población. Pero a partir del siglo XIX y el XX, con el crecimiento de la ciencia médica, la erradicación de ciertas enfermedades, de repente también podemos multiplicar el crecimiento y las cosechas, podemos alimentar a más gente, y entonces la esperanza de vida se multiplica. Entonces, de ahí empieza a crecer la población de manera descontrolada y parece ser que así va a seguir siendo. Entonces, como decían ayer los compañeros de Tu Techo, muy pocas veces nos detenemos a pensar cuál es el impacto de cada ser humano, de cada uno de nosotros, en el consumo de agua, de materias primas y de energía que hacemos cada uno de nosotros. Bueno, tal vez la gente que cuente las calorías que consume se pueda dar cuenta, pero en general nadie nos detenemos a pensar en eso. Pero hay quienes sí, y es la Agencia Internacional de Energía. En su reporte ejecutivo de 2017 plantea cuáles son los consumos energéticos por sectores. Entonces, por ejemplo, para la industria en general, dice que la mayor parte de la energía viene de las fuentes primarias, que en este caso es carbón, gas natural, algunas partes de biomasa, productos derivados de petróleo, y que la cantidad son 129 exajoules. Es una cantidad enorme de energía, son como un trillón de joules, que realmente ya no me imagino esa cantidad, pero es una cantidad considerable. Eso es a nivel mundial. Para el transporte, evidentemente la mayor carga viene de los derivados de petróleo, porque actualmente casi todos los autobuses del mundo se mueven con gasolina o con diésel. Y para residencias viene principalmente de la electricidad. ¿Por qué? Porque, bueno, el aire acondicionado, la calefacción, primordialmente funcionan con electricidad y con gas natural. Y para servicios, bueno, principalmente vienen de la cuestión eléctrica, de las plantas generadoras de electricidad. Pero hay algo muy importante. Tenemos unas pérdidas increíbles en los procesos de transformación de la energía. Son cantidades de 155 exajoules. Es una cantidad realmente escalofriante. Es una cantidad enorme de energía que se está perdiendo en los procesos de transformación, y por lo tanto, cuando hacemos un balance general, nos damos cuenta que las pérdidas representan un 30%, más que cualquier otro sector que consume energía. Entonces, bueno, hay una expresión que se usa que dice que tenemos un elefante en la habitación. Esto significa que hay un problema gigantesco que o no vemos, o no tenemos la capacidad de atender, o no lo queremos ver. Entonces, las pérdidas en el sector energético es un problema grande y realmente serio. ¿Por qué? Porque esto tiene consecuencias. Para generar la energía que consumimos a nivel global, pues lo que nos dice este escenario es que tenemos que sobreproducir para compensar las pérdidas. ¿Y las pérdidas en qué se traducen? En toneladas de CO2 o de gases de efecto invernadero, que eso es lo que producen. Este es un escenario de una universidad británica, no recuerdo el nombre en este momento,
en el que simulan el aumento de temperatura hasta marzo de este año. Como pueden ver, andamos por ahí de 1.5 grados, y con ese aumento de 1.5 grados, ¿qué pasó? Esta imagen probablemente la conocen, es el huracán Irma atravesando el Caribe. El huracán Irma rompió muchos récords, es el huracán categoría 5 más largo de la historia, duró 3 días en esa categoría. Es el huracán más destructivo en el Atlántico del que se tenga memoria. Entonces destruyó las Antillas holandesas, pasó por Cuba, pasó por Antigua y Barbuda. Entonces, y esto pasa solamente con un incremento de 1.5 grados. ¿Qué más ha pasado? Bueno, esto pasó en India, el asfalto se derritió por las ondas de calor, y recientemente el desprendimiento de un iceberg en la Antártida, que es del tamaño de La Rioja. Entonces, esto pasa con 1.5 grados. Entonces, ese es el escenario global. Pero, ¿qué pasa en México? En México emitimos una cantidad considerable de CO2, no como China, no como Rusia, pero estamos en el top 10 si consideramos a la Unión Europea en su conjunto, de tal suerte que estamos entre los principales países que emiten CO2, y tenemos que hacer algo. Entonces, ¿cuál es el escenario para México? Bueno, en cuestión de población, nos dicen que para el 2050 pues vamos a ser todos unos viejos, y espero llegar ahí, ¿no? Pero en general la población se va a avejentar. Cada vez hay personas que tienen menos niños, entonces va a haber menos gente que nos paguen la pensión, habrá menos personas en edad productiva, y sin embargo la carga del sistema va a ser muy grande. La esperanza de vida proyectada para 2050 en mujeres va a rondar los 85 años y en hombres va a rondar alrededor de los 80 años. Entonces vamos a ser un montón de viejos con un montón de necesidades, y esas necesidades se traducen en energía que tenemos que cubrir. Bueno, entonces, ¿cuáles son los escenarios en México? La Agencia Internacional de Energía tiene 3 escenarios. El primero es estas son gigatoneladas de CO2 a lo largo del tiempo. Entonces plantea 3 escenarios. El primero es tal cual seguimos ahorita, consumiendo un montón de petróleo, consumiendo un montón de carbón, consumiendo un montón de combustibles fósiles. En medio hay un escenario que le llaman de nuevas políticas, que incluye políticas de ahorro de energía, de uso eficiente de la energía, etc. Y finalmente el escenario que la Agencia Internacional de Energía llama escenario 450, en el cual se utilizan políticas fuertes, políticas severas para disminuir el cambio climático. En este escenario tenemos un aumento de 6 grados. Yo no sé qué pasará si el aumento de la temperatura de la Tierra aumenta 6 grados. No sé si la humanidad pueda sobrevivir a esto. En un escenario de políticas, en un escenario intermedio que implica políticas nuevas, el aumento sería de 3.5 grados. Y finalmente, en el escenario que la comunidad internacional persigue, es que sea de 2 grados. Y aún así, insisto, como que es mucho aumento. Si todo esto nos pasa con 1,5 grados, pues no sé qué va a pasar con 2. Entonces, ¿cuál es el escenario que plantea la Agencia Internacional de Energía? Bueno, que tengamos un máximo de emisiones de CO2 antes del 2020, y posterior a ello, con la implementación de políticas públicas, de nuevas fuentes de energía y desarrollo tecnológico, que las emisiones de CO2 disminuyan de tal suerte que podamos mitigar o frenar el aumento de la temperatura media de la Tierra. Entonces, bueno, analizando cada una de las tecnologías que existen disponibles, por ejemplo, tenemos la tecnología de captura y secuestro de carbono, que en el escenario de negro es el escenario actual, sin ningún cambio, y en verde tenemos el impacto que tendría el secuestro de carbono. Se ve poquito, 4%, uno diría, bueno, eso no funciona, pero consideremos que son gigatoneladas de CO2. Además, es evidente que si producimos mucho CO2, pues la tecnología de captura de carbono pues también va a tener que lidiar con todo ello. ¿Qué más? Bueno, si cambiamos todas las energías fósiles y los ciclos combinados y todo el uso de fuentes fósiles y las cambiamos por energías renovables, ¿cuál sería la disminución? Bueno,
sería de 0.81 gigatoneladas de CO2. Tampoco pinta mucho. Si sustituimos todos los combustibles fósiles por metanol, por algún tipo de biocombustible, pues tampoco la reducción se ve muy significativa. Entonces, ¿qué pasa si combinamos todo? Energía renovable, sustitución de combustibles fósiles, incluso energía nuclear a la que muchos tenemos reserva, pero sin embargo, afortunadamente Laguna Verde no es la gran central nuclear, nunca hemos tenido un accidente, pero muchas personas siguen teniendo esa inquietud con la energía nuclear. Pero en fin, este sería un escenario aproximadamente a lo que llama la Agencia Internacional de Energía como un escenario de políticas nuevas. Aún así, no llegaríamos con todo esto, con todas estas tecnologías, con todas estas políticas, no llegaríamos al escenario que la comunidad internacional busca. ¿Qué hay que hacer? Bueno, si en México aplicáramos lo que le llama uso eficiente de energía, ¿y qué es uso eficiente de energía? Bueno, cambiar las lámparas incandescentes por fluorescentes, utilizar el refrigerador como lo que es y no como televisión, y aplicar todas estas tecnologías que se encuentran disponibles con el solo hecho de usar eficientemente la energía, tendríamos un escenario muy parecido al anterior, que es bueno, pero no es suficiente. Entonces, pues ¿qué hay que hacer? Hay que hacer todo. Hay que hacer todo. La disminución del cambio climático, llegar a esa meta que la comunidad internacional quiere, no solamente depende del desarrollo tecnológico, depende de las políticas públicas que aplique el país, depende de la concientización que se haga a todos niveles, porque hay campañas, por ejemplo, que a los niños son los guardianes de la electricidad o guardianes de la energía. Entonces, toda esa concientización a diversos niveles, la lucha política, por ejemplo, la que hablaba Paola el día de ayer, todas esas cuestiones que impactan en la sociedad y que muchas veces no son medibles, son necesarias. Y hay que hacer todo esto, pues, para evitar tener escenarios más catastróficos que los que tenemos ahora. Entonces, en suma, pues debemos de hacer de todo, y todos. No solamente los que nos dedicamos a la academia, no solamente los que nos dedicamos a la investigación, sino en general toda la población. Y bueno, los agradecimientos a todas las personas que trabajan con nosotros, tesistas, estudiantes y los colegas de otras universidades y de otras instancias. El contacto de mi colega Rosenberg y su servidor. Y bueno, muchas gracias.